Muy buenos días. Hoy es domingo 9 de marzo del año 2025. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Es un tema que vemos todos los días en las noticias, principalmente en nuestro país, Colombia. Y se trata de la maldad. Comencemos por definir la palabra maldad. ¿De dónde se origina esta palabra? La palabra maldad viene de una palabra griega que es anomia. Anomia. Si la descomponemos, esta palabra, el prefijo a significa sin y nomia o nomos significa ley. O sea que la palabra griega anomia, si la traducimos literalmente, significa sin ley. Y está muy relacionada esta palabra con la anarquía. La palabra anarquía tiene varias definiciones, pero dentro de sus definiciones también quiere decir ausencia de normas, ausencia de autoridad. Por eso estas dos palabras, anomia y anarquía, están muy vinculadas. La maldad se manifiesta a través de las acciones, intenciones o comportamientos que producen un daño profundo y que originan dolor, sufrimiento y perjuicio a las personas o a otros seres vivos. ¿Por qué digo a otros seres vivos? Los animalitos, por ejemplo. Siempre que se realiza un acto de maldad, tiene como objetivo principal perjudicar a otro o a otros. Por eso es que quien ejecuta un acto de maldad lo hace con toda la intención de dañar y es indiferente a las consecuencias, por más graves que sean. Por lo tanto, la maldad está vinculada con todo lo relacionado con el mal y puede expresarse o manifestarse mediante comportamientos como, por ejemplo, la agresividad física, la agresividad verbal, la violencia intrafamiliar, los engaños, las mentiras, todo eso es maldad. Las manipulaciones, las calumnias, las difamaciones, las injurias o incluso los chismes, hasta los chismes son maldad. Porque por medio de calumnias, difamaciones, injurias, chismes, podemos dañar el honor de una persona. Le estamos causando un mal a esa persona. Estamos tratando de perjudicarlo. Como dijimos al comienzo, le estamos ocasionando un daño profundo. Pero la maldad también incluye actos más graves, como los asesinatos o los homicidios, los feminicidios, que aquí en nuestro país es diariamente que se ven 2, 3 feminicidios, los abusos sexuales o el acceso carnal violento, que lo vemos también en Colombia en exceso.
Y lo más triste es que se ve mucho en contra de los niños, abuso sexual infantil, los robos, las extorsiones, la crueldad hacia los animales. Y aquí me voy a detener un poquito. Yo veo todos los días actos de crueldad hacia los animales. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es que una familia tiene una mascota durante varios años, o varios meses, o lo que sea, o el tiempo que sea? Y de pronto salen un día en el carro y son capaces de abandonarlo, lo bajan del carro y lo dejan abandonado en la calle. Después ve uno esos animalitos tratando de alcanzar el vehículo para que los vuelvan a subir. Eso es crueldad, eso es maldad. Se ve mucho cuando van a viajar en diciembre a vacaciones o en las vacaciones de Semana Santa o en los puentes, en los festivos, que salen y en la carretera los tiran y los dejan abandonados ahí. O como he contado varias veces en estas charlas, cité un ejemplo una vez de un perrito que estaba parado en la puerta de un restaurante, de un asadero, y salió un señor, no supe si era empleado o era el dueño. Yo pensé que le iba a dar algo, y lo que hizo fue darle una patada que levantó el pobre animalito como 6 metros. Lo levantó como 6 metros. El perrito cayó y comenzó a convulsionar enseguida. Afortunadamente, o menos mal, había unas señoras allí, cogieron el perrito y se lo llevaron para una veterinaria que queda cerca. No sé qué pasaría, pero por lo menos lo ayudaron. O en estos días que ha llovido tanto aquí en la ciudad de Bogotá, y hace unos días pasé, y estaba en pleno aguacero. Yo llevaba un buen paraguas y yo salgo así y no tengo problema. Pero había un animalito en un negocio, ni siquiera estaba dentro del local, estaba afuera, pero estaba resguardándose bajo una, ¿cómo llaman eso? Una cornisa, digamos. Y salió un señor y le dio una patada suave. No lo golpeó fuertemente, pero le hizo así con el pie para que el animalito se fuera. Y se tuvo que ir en pleno aguacero. Eso es crueldad y eso es maldad. Eso es maldad. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿por qué esas familias que abandonan a los animales no los llevan a una casa de adopción? Si acaso no lo saben, hay casas de adopción de animalitos, de gatos, de perros. Usted lleva un animalito a una casa de adopción. Eso sí, lo correcto es que haga una donación y lo deja allá, pero no lo condene a estar en la calle muerto de hambre, frío, etcétera, etcétera. Maltrato. Bueno, otra forma de maldad también es la corrupción en sus diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción en la política. A los congresistas, que son los que legislan, a ellos no les importa si lo que están legislando va en contra del país, si va en contra de la ciudadanía, de las personas. No, a ellos les importa es conseguir sus ministerios, sus contratos y que les den dinero. Eso es maldad.
Y hay una corrupción que se ve mucho y que la gente piensa que eso no es nada. Piensan que corrupción es robarse 20.000 millones de pesos. No, los que se suben al Transmilenio sin pagar, o sea, los que se suben al transporte público sin pagar, eso es corrupción. Así sea a pequeña escala, pero es corrupción. Eso también es maldad. El bullying o el matoneo en los colegios. Los niños que agreden a otro niño físicamente o verbalmente, o que se burlan de otro niño porque tiene un defecto físico, sin importarles si le van a generar un trauma para toda la vida, una baja autoestima, que lo están humillando con sus ofensas. Eso es maldad. Porque es que la gente piensa que en los niños no hay maldad. No, la maldad existe desde que nacemos. Somos malos desde que nacemos. Y ahora lo vamos a ver principalmente con la Biblia, que son los argumentos que yo traigo para estas charlas. El asesinato en niños. Ya hay asesinato en niños en los colegios. Hace un tiempo, hace unos meses, un adolescente mató a un profesor porque le había puesto una mala nota. Y hace pocos días, no hace más de 8 días, varios compañeros de un joven o niño de 16 años, varios compañeros lo cogieron a puñaladas y lo mataron. Eso es maldad, pero ya en su máxima potencia, mejor dicho. También es maldad lo que ocurrió ayer. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, y la mujer, en vez de aprovechar estos días para mostrarse como que son superiores a nosotros los hombres, porque muchas lo son. Yo soy de los que digo que muchas mujeres son superiores a nosotros los hombres en muchas cosas. Pero no, ayer salieron a marchar, y lo hacen todos los años, celebrando ese Día de la Mujer, y cogieron el transporte público a piedra, a romper los vidrios y a escribir consignas ahí en los buses, a partir los vidrios de algunos negocios, o sea, el vandalismo. Eso es maldad. Porque ¿qué tiene que ver el Día Internacional de la Mujer con coger a piedra el transporte público? ¿Qué relación hay? Ninguna. Bueno, algunos argumentan que la maldad es el producto de factores como la educación, la sociedad, la predisposición genética, el medio ambiente, etc. Hay muchos factores que dicen que pueden ser motivadores de la maldad. Estoy de acuerdo en unos, en otros no. Por ejemplo, que la maldad es producto de la ausencia de educación. Porque no hay educación, porque no ha ido a la universidad, al colegio, no ha tenido estudio, tal. Eso es mentira. Nosotros vemos la cantidad de personajes en Colombia y en el mundo, pero en Colombia se ve mucho, que son presidentes de corporaciones, de financieras, y que se roban la plata de los ahorradores. Y tienen doctorados y maestrías en Harvard, son economistas de Yale, de las prestigiosas universidades del mundo. O sea que eso de la educación no tiene nada que ver con la maldad. Dicen que la sociedad también es culpable de la maldad. Por eso me acuerdo de un filósofo muy conocido que es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau dijo
el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso es mentira. Yo voy a hablar de la maldad desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano, o desde el punto de vista teológico, como quieran decir. Y según la palabra de Dios, la Biblia, la maldad la tenemos desde el nacimiento, no nacemos buenos. Y ya lo vamos a confirmar. Eso que dijo Rousseau yo lo arreglaría, y más bien diría, el hombre nace malo y la sociedad lo acaba de corromper. Eso sí podría cuadrar. Dicen también que la predisposición genética. Sí, se pueden heredar el temperamento, el carácter, cosas así. Pudiera en parte influir un poco. El medio ambiente, sí, puede ser un factor de origen de la maldad. Digamos un niño que está en un hogar disfuncional, donde no hay amor, donde a ese niño lo cogen a patadas, puño, ¿sí? Y látigo, correa, como decíamos antiguamente. En mi niñez decía, vamos a darle unos correazos a este niño. Entonces, esa violencia física y la agresividad verbal también, que le están diciendo todos los días vulgaridades, groserías, humillándolo, diciéndole usted no sirve para nada, usted es un loco. Yo pasé por eso. Por eso a los 13 años de edad yo me fui en mi casa. Ya, y gracias a la misericordia de Dios, poquito a poco hasta el día de hoy he ido mejorando. Pero tuve bastantes conflictos y traumas en mi vida debido a eso. Un medio ambiente desfavorable también influye en la conducta de los niños. Ahora le están echando la culpa de que todo lo que hacen los niños, los culpables son los profesores en el colegio. No, eso es en el hogar. Un niño que es grosero en el colegio, que dice vulgaridades a todos los compañeros. ¿Sí? Eso lo aprendió fue en la casa. El papá y la mamá son, o ambos, son vulgares, son groseros. Y el niño aprende todo eso. Unos papás agresivos con todo el mundo, el niño aprende a ser agresivo. Eso sí, el medio ambiente influye mucho. Si se agarran a puños allá los esposos, a patadas, esa agresividad la aprende el niño también y llega a hacer eso en el colegio. Bueno, pero como estamos hablando digamos de las definiciones de la maldad, entonces, diciéndolo de manera sencilla, la maldad puede definirse como lo opuesto a la bondad. También se puede definir como la ausencia de bondad en un ser humano. Así como una persona bondadosa busca el bienestar de los demás, alguien malvado actúa movido o motivado por el egoísmo, el rencor, la envidia, el deseo de venganza, o simplemente por el deseo de hacer daño, como vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver que hay personas que se divierten practicando la maldad. Lo mismo cuando mencionamos como manifestaciones de la maldad las calumnias, las difamaciones, las injurias y hasta los chismes. O sea, porque hay gente que tiene una lengua bastante extensa o larga. También lo vamos a ver a nivel bíblico, como esta lengüita
está llena de maldad. Bueno, pero ya hablando del cristianismo, como dijimos, de la parte bíblica, de la parte de la teología, vamos a ver dónde se originó la maldad o con quién. Lo primero que dice la gente es que la maldad se originó con Adán y Eva cuando pecaron, y eso no es cierto. Ellos fueron los segundos. La maldad se originó con la rebelión de Satanás, que decidió oponerse a Dios. O sea, si ustedes leen todo el capítulo 28 de Ezequiel, ahí está hablando de Satanás, que Satanás estaba en el cielo, que era un querubín, que era hermoso, que era tal. Lo describe como era. Entonces yo de ese Ezequiel saqué solamente un versículo que es el que nos sirve para nuestro tema, el que nos compete para el tema que estamos hablando. Dice Ezequiel 28:15: eras perfecto en todos tus caminos. Era perfecto, Satanás. Desde el día en que fuiste creado hasta el día que apareció la maldad en ti. Ahí está confirmando que la primera manifestación de la maldad fue en Satanás. Ahí se originó. Dicen otras versiones bíblicas, ya saben que me gusta leer varias versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: eras intachable en todo lo que hacías. La Biblia de América, no la Biblia de las Américas, sino la Biblia de América dice intachable era tu conducta. O sea que Satanás era perfecto, era intachable en todo lo que hacía, su conducta era intachable. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que apareció en ti la maldad. La palabra de Dios para todos dice: desde el día en que fuiste creado, fuiste puro en todos los aspectos hasta que hiciste el mal. Y me gusta como dice la versión bíblica, traducción en lenguaje actual. Desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. Entonces, la primera manifestación de la maldad la llevó a cabo Satanás. Pero la maldad entró en el mundo. Ahí sí la maldad entró en el mundo por medio de Adán y Eva, que desobedecieron el mandato de Dios en el jardín del Edén, cuando comieron del fruto prohibido. Este acto de rebelión o desobediencia, llamémoslo mejor, introdujo el pecado en el mundo y por consiguiente también introdujo la maldad. Leamos rápidamente dos textos relacionados con esta desobediencia de Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer libremente del fruto de todos los árboles del huerto o del jardín, pero del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Sin ninguna duda morirás. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado, le preguntó a la mujer:
Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto, como dice otra versión bíblica. De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer le respondió, claro que podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto o del jardín. Pero Dios nos dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto o del jardín, no coman de él, ni siquiera lo toquen, para que no mueran. Si lo hacen, morirán irremediablemente. Entonces, de ahí se pueden sacar varias enseñanzas. La primera es que no vayan a cometer el error que le escuché hace unos días a un periodista deportivo muy famoso en Colombia, que yo lo escucho y es muy bueno hablando de deportes. Pero ese día dijo que ese cuentico de la manzana de Adán y Eva, ahí está mostrando su ignorancia, porque la ignorancia es atrevida. Se pone a hablar para una audiencia radial de varios millones de personas que lo escuchan, pero queda como ignorante por atacar la Biblia. Ahí se estaba burlando, porque por ninguna parte de la Biblia dice que el fruto era una manzana, no dice qué fruto era, ahí no dice que era una manzana, y nadie puede decir qué fruto era, para que si oyen a alguien especulando y que era el fruto tal y que era este, no, uno tiene que creer lo que dice la Biblia y punto. Decía que era un fruto. La segunda enseñanza que se puede sacar de ahí, otra cosa que dijo este periodista, que el pecado fueran las relaciones sexuales. ¿Sí ven la ignorancia? Si Dios mismo los bendijo, a Adán y Eva, los bendijo quiere decir que los unió en matrimonio, llamémoslo así, y les dijo multiplíquense. ¿Cómo se iban a multiplicar entonces sin relaciones sexuales? No, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Tercera enseñanza, dice del fruto del árbol de la ciencia, dice unas Biblias. Otras dicen del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Lo que pasa es que la palabra ciencia quiere decir conocimiento, o sea, que se puede emplear cualquiera de las dos. O el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la otra enseñanza es que Dios les dijo, si comen del fruto, mueren. Ahí hay que analizar a qué muerte se refería. No fue a la muerte física, porque Adán y Eva comieron del fruto y no cayeron muertos ipso facto. Ellos no cayeron inmediatamente muertos, porque Adán vivió 930 años después de que comió el fruto. Se refería a la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Y ya cuando dice la muerte espiritual, quiere decir que su espíritu quedó separado de Dios. Cuando alguien está muerto espiritualmente, quiere decir que está separado de Dios. Se refiere a la muerte espiritual. Entonces, antes de seguir adelante, quisiera hacer una explicación que me llegó ahorita. A veces dicen las personas, es que somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y resulta que es una persona que no cree en Dios, que no cree en las cosas de Dios y que digamos que se la pasa pecando.
y se atreve a decir: fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva sí fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando ellos pecaron, esa semejanza se perdió, porque ya se convirtieron en pecadores. Y Dios no es pecador. Pero digamos, como dicen algunos eruditos de la teología, que se distorsionó un poco esa imagen y semejanza de Dios por el pecado de Adán y Eva. El caso es que nosotros heredamos de Adán y Eva dos cosas. Todos los que nacimos a partir de Adán y Eva hasta nuestros días, nacemos primero que todo pecadores. Ya nacemos pecadores. Hasta ese niñito que tiene 3 días de nacido, 1 mes de nacido, ya nació pecador. Eso es duro para las mamás escuchar esto, pero la verdad la Biblia lo dice. Ahorita lo vamos a confirmar con otro texto enseguida. Pero también nacemos espiritualmente muertos. Por eso es que después tenemos que convertirnos a Cristo en forma verdadera. Si nos convertimos a Cristo en forma verdadera, podemos recuperar esa imagen y semejanza de Dios. No la recuperamos del todo. Hay textos que dicen que tenemos, después de convertirnos verdaderamente, no aguas tibias, no cristibios, dice que tenemos que irnos renovando a la imagen de Cristo. O sea, tenemos que restaurarnos. Ya no vamos a adquirir esa imagen y semejanza de Dios, pero sí podemos restituir en parte, después de convertidos en forma verdadera. Lo otro es que esa muerte espiritual, se refiere a la muerte espiritual, ¿no? Cuando dijo morirán. Adán murió a los 930 años. O sea que como consecuencia del pecado también entró la muerte física, pero es secundaria a lo que es primero, que es la muerte espiritual. Bueno, entonces nosotros nacemos pecadores y muertos espiritualmente. Después tenemos que convertirnos a Cristo para que sean perdonados nuestros pecados y tratar de renovarnos a imagen de Cristo. Romanos 5:12, para confirmar lo que estoy diciendo. Romanos 5:12 dice: por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, entró en el mundo el pecado por medio de un solo hombre. O sea, el pecado entró en el mundo cuando Adán pecó, o cuando Adán y Eva pecaron. Y por medio del pecado entró la muerte espiritual. Y adicionalmente o secundariamente, posteriormente, la muerte física. Porque el pecado de Adán introdujo la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. El pecado entró en el mundo a todos los hombres y la muerte también se extendió a todos los hombres. Todos nacimos pecadores y muertos espiritualmente. Y dice el texto: por cuanto todos pecaron. O sea que no solamente es porque la heredamos, ¿sí?, esa muerte espiritual, sino que como nacemos y empezamos a pecar, pues con mayor razón estamos muertos espiritualmente hasta que no nos convirtamos a Cristo. ¿Ya? Entonces, debido al pecado,
entró también la muerte a la humanidad. Cuando entró el pecado, pues entró la maldad, ¿no? Ahorita que hablé de los niños y que muchas personas no les gusta que diga uno que los niños son pecadores, que son llenos de maldad y que nacieron muertos espiritualmente, separados, o sea, separados de Dios, les traje unos textos de diferentes versiones bíblicas. Génesis capítulo 8, versículo 21. Tomé solamente la parte del texto que nos interesa. Dice la Biblia de América: desde su juventud, la inclinación del corazón humano es perversa. La versión bíblica Dios habla hoy dice: desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Este es más impactante porque ya incluye a los niños. La Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que piensan o imaginan los seres humanos desde su niñez se inclina siempre hacia el mal. Está diciendo que todos los pensamientos y toda la imaginación que tenemos desde nuestra niñez, todo eso siempre va inclinado hacia el mal. La traducción en lenguaje actual dice, me encanta también: todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez. Por eso es que yo siempre les digo que hay que leer diferentes Biblias. Yo cada vez que preparo una charla de estas, conferencia, predicación, mensaje, llámelo como quieran, cada texto lo leo y lo edito a veces de 12 versiones bíblicas diferentes. Es redundante decir 12 versiones bíblicas diferentes, pero para que quede claro. O sea, no me da pereza. Porque hay unos que cogen, voy a preparar el mensaje, Reina Valera 60. Hombre, pero me estoy perdiendo todas las bellezas que dicen estas otras versiones bíblicas, todas las hermosuras que dicen los otros textos, todo lo clarito que dicen las otras Biblias. En la Reina Valera 60 no entendía, con esta moderna entendí. Para eso sirven. Aprende sinónimos. Bueno, entonces, sí, las iglesias, es que yo solo soy de la Nueva Traducción Viviente y solo leen la Nueva Traducción Viviente. Otros, no, soy la Nueva Versión Internacional, no leemos más. No, hay que enriquecerse con todas las versiones bíblicas. La Biblia de América, que yo cito, y la Dios habla hoy, son Biblias católicas. Dicen lo mismo que las llamadas, ¿cómo las llaman? Cristianas evangélicas. Dicen igual. Los 66 libros que comparten, tanto católicas como evangélicas, dice lo mismo. Entonces, desde que nacimos, desde entonces, desde la antigüedad, la inclinación hacia el mal habita en el corazón humano, y lo vamos a confirmar con otro texto. Jeremías 17:9, con dos textos más. Jeremías 17:9. Mira el diagnóstico que da de nuestro corazón. Jeremías 17:9, para que lo consulten. El corazón es engañoso y extremadamente perverso. Nuestro corazón es extremadamente perverso, más que todas las cosas, y no tiene remedio. ¿Quién podrá conocerlo? La Biblia de América dice:
nada más traidor y perverso que el corazón del hombre. ¿Quién llegará a conocerlo? Por eso es que hay un dicho muy famoso que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Porque hay gente que tiene una cara de malo y resulta que su corazón es bueno. Y viceversa, ¿no? Hay gente que tiene una cara de bueno y su corazón es perverso. Caras vemos, corazones no sabemos, dice el dicho. El Señor Jesucristo también nos enseñó que la maldad surge del corazón. O sea, también hizo diagnóstico sobre nuestro corazón. Mateo 15, versículos 18 y 19. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. De una vez les digo, en la Biblia el corazón se toma también como el alma o la mente, porque del corazón salen los malos pensamientos, el corazón no piensa. Por eso se toma el corazón como el alma o la mente. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo lo que leímos al comienzo sobre cómo se manifiesta la maldad, con las difamaciones, las calumnias, las injurias, los chismes, los asesinatos, ¿sí? Todos esos feminicidios, la fornicación, el adulterio, todo eso es maldad. El Señor Jesucristo está diciendo que del corazón sale la maldad. Por eso la solución cristiana para la maldad no es solamente cambiar el comportamiento, sino llevar a cabo una transformación interior. Como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien está unido a Cristo, ese en es unido o en unión con Cristo, nueva criatura es, o sea, es una nueva creación. Eso es lo que llaman nuevo nacimiento o la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo cuando usted se convierte a Cristo en forma verdadera. El Espíritu Santo viene y se une con su espíritu que estaba muerto. Y hay una resurrección espiritual, su espíritu vuelve a la vida, usted vuelve a nacer, vuelve a ser como un niño. Ese es el nuevo nacimiento. Hay una transformación en su ser interior. Bueno, aquí otro texto que nos va a decir sobre lo del corazón. ¿Cómo es el corazón de perverso? Nos dijo Jeremías. Después el Señor Jesucristo en Mateo nos dice que el corazón sale toda la maldad. Lucas 6:45 ya lo dice de otra manera. Dice, el hombre bueno, de lo bueno que hay en su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, de lo malo que hay en su corazón saca lo malo. Porque de lo que abunda en su corazón habla su boca. De lo que abunda en su corazón, eso es como usted actúa y habla. De lo que usted tiene en su corazón. La versión bíblica JSCB dice, el que es malo de su corazón solo puede brotar la maldad. No puede dar más, ¿no? Por eso hace y dice solo cosas malas, porque el mal está en su corazón. Y continúa diciendo esta
versión bíblica JSCB. El que es bueno actúa o habla de acuerdo con lo que hay en su interior. El que es malo también actúa o habla de acuerdo a su interior. Porque los hechos y las palabras, oído a esto, porque los hechos, o sea, las acciones y las palabras revelan lo íntimo de su ser. La traducción en lenguaje actual dice, para que lean otras versiones bíblicas, lean la versión bíblica, traducción en lenguaje actual, dice, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca, y yo le agrego, y tus hechos muestran lo que hay en tu corazón. Por eso ese señor que les comenté que saca y le da una patada al pobre perrito, eso es lo que él tiene en su corazón, agresividad y porquería. El que lo corre del local para que no se resguarde de la lluvia. Eso es lo que hay en su corazón. ¿Ven? Los que llegan y cogen a piedra los buses de Transmilenio, les parten los vidrios, los rayan y van a los negocios y parten los vidrios de los almacenes, de los bancos, de todo eso. Eso es lo que hay en su corazón. Por eso yo como médico, en mi consulta empleo una frase, yo digo, pues la digo para mí, ¿no? Interiormente. Lo voy a dejar que hable para conocerlo. Porque uno a través de lo que una persona habla, lo conoce. A través de sus actos, de sus hechos, lo conoce. Si usted ve una persona que de 20 palabras dice 19 vulgaridades, ya sabe cómo es su corazón, cómo es su interior, cómo es su alma, cómo es su mente. Si una persona habla y solamente habla cosas llenas de odio, de maldad, de ofensas, de vulgaridades, eso es lo, ya lo conoció. Es una persona llena de maldad. Pero la persona que solo habla cosas bonitas y que habla bien de los demás y que todo lo perdona y que dice que perdonar a esa persona porque, bueno, todas personas que son amables para hablar, sus actos son bonitos, que incluso hasta veo personas dándole comida a los perritos en la calle. Eso es lo que hay en su corazón. Listo. O sea, Dios creó el mundo bueno y creó a los seres humanos para hacer el bien. Sin embargo, también nos dio ¿qué? Nos dio la capacidad de elegir, que eso es lo que se llama el libre albedrío, y que hay algunos cristianos por ahí que dicen que no existe el libre albedrío. Satanás tuvo el libre albedrío. O sea, el libre albedrío tuvo la capacidad para elegir si hacía el bien o el mal, y escogió el mal. Adán y Eva tuvieron libre albedrío. Ellos pudieron decidir si elegían el mal o el bien. Eligieron el mal, eso es libre albedrío. Tenían discernimiento, tenemos discernimiento. El discernimiento que es la capacidad que tenemos para diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, el discernimiento me dice, esto es bueno, esto es malo. El libre albedrío me dice, elijo esto o elijo esto. Y tengo también la voluntad para llevar a cabo lo que decidí hacer.
O sea que el discernimiento, el libre albedrío y la voluntad están íntimamente ligados, son primos hermanos. Entonces, Adán y Eva tenían el conocimiento. Entonces, aunque los seres humanos fuimos creados para hacer el bien, Adán y Eva, también podemos decidir hacer el bien o el mal. La maldad existe desde el comienzo de la humanidad. ¿Y cómo sería la maldad en la antigüedad? Que hasta el Señor Jesucristo, hasta el Señor Dios, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o el Dios Yahvé o Yahweh, como quieran, mejor dicho. En Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente hacia el mal. O sea, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, toda inclinación, que todos los planes o que toda tendencia de los pensamientos de los hombres siempre era hacia lo malo, hacia el mal. La versión bíblica Nueva Traducción Viviente, para que la lean también. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Lo que vimos ahorita de Génesis sobre los niños. ¿Sí se acuerdan de los textos, no? Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. La versión Palabra de Dios para Todos dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Y la traducción en lenguaje actual dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento, como ahorita. Ahorita va en aumento, pero que han dicho que no sabemos dónde va a parar. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Si ven que no es que yo diga que el hombre es malo porque a mí me dio la gana de decirlo, que somos malos porque yo quiero decirlo. No, es que está escrito en la Biblia desde la antigüedad. Por eso es que Dios decidió acabar con la humanidad en esa época y mandó el diluvio. Solamente sobrevivieron 8 personas. ¿Ya? Vamos a ver, cuando vimos al comienzo de las calumnias, difamaciones, injurias y chismes, que dijimos que eso es por un órgano que se llama la lengua, que es bastante larga en algunas personas, y que eso es maldad. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8, me encanta. Dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta, hace alarde o presume de grandes cosas. O sea, es un órgano diminuto, pero puede desencadenar grandes tragedias. De la misma manera, o sea, de la misma manera que la lengua es tan pequeña, pero puede desencadenar grandes tragedias, de la misma manera un bosque muy grande se puede incendiar con un fuego muy pequeño. Puede quemarse gran parte de la selva con una chispa muy pequeña. Y la lengua, haciendo la analogía, o el símil, o la semejanza, la lengua es como una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque.
Versículo 6. Y la lengua es un fuego, es como la chispa que prende el fuego. Es un mundo entero de maldad o de iniquidad. Maldad e iniquidad son sinónimos. Que puede contaminar o corromper todo el cuerpo. O sea, las palabras que decimos con nuestra lengua tienen mucho poder para hacer el mal. Ella es encendida por el infierno, o sea, sus llamas vienen del mismo infierno y puede hacer arder o puede incendiar todo el curso de nuestra vida. O sea, la lengua puede echar a perder toda nuestra existencia. Versículo 7. Y es que todas las fieras o las bestias, las aves, las serpientes o reptiles y los seres del mar o animales marinos se pueden domar y han sido domados por los hombres. Pero nadie, ningún hombre puede domar, dominar o controlar su lengua, porque es maligna e incansable. No descansa y no puede ser refrenada. Es un mal incontrolable, un mal que no se deja dominar y está llena de veneno mortal. La lengua es un mal turbulento e indomable que rebosa de veneno mortífero. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 13. Romanos 3, 13. En la versión bíblica Nueva Traducción Viviente dice: lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Esas personas que son chismosas, que calumnian, difaman, injurian, y que lo hacen a propósito. Ya dijimos que la maldad siempre busca dañar, siempre busca perjudicar a otros, y hablan cosas para dañar a otra persona. Eso les gotea el veneno de serpiente de sus labios. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Las versiones antiguas decían: sepulcro abierto es su garganta. Y a veces uno leía: sepulcro abierto es su garganta. No, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. ¿Ve por qué es bonito leer versiones que digan más claro? Y la traducción en lenguaje actual, otra versión dice: solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Y todo eso es maldad. Es que a veces pensamos que la maldad solamente es matar. Los versículos 9 y 10 de ese mismo texto de Santiago 3, los versículos 9 y 10 nos dice algo que hacemos los seres humanos. Dice: con la lengua bendecimos al Señor, y con ella, o con esa misma, maldecimos a los hombres. O sea, de la misma boca salen bendición y maldición. Proverbios capítulo 2, versículos 13 al 15.
Al comienzo dijimos que muchas personas son motivadas a practicar la maldad por deseo de venganza, por envidia, y mencionamos una, y porque disfrutan practicando el mal. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, hombres que se apartan de los caminos rectos o de las sendas de rectitud para andar por caminos tenebrosos, o sea, pensando solo en la maldad. Versículo 14, que se alegran, disfrutan, se divierten, se deleitan, son felices. Así dicen diferentes versiones bíblicas, haciendo lo malo. Se alegran haciendo lo malo, o sea, practicando la maldad, se divierten y que se complacen, se gozan, se regocijan, hacen fiesta de sus actos perversos. ¿Se han visto videos por ahí de personas que están torturando, asesinando y todas esas cosas y se están riendo y publican los videos? Versículo 15, sus acciones son torcidas y torcidos o perversos sus caminos. Sus caminos están llenos de rodeos. Y todo lo que hacen es para destruir a los demás. Sus caminos están llenos de rodeos. Todas esas personas que hacen la maldad y que disfrutan practicándola, llenos de rodeos, es que diferentes estrategias o estratagemas, como dicen por ahí a veces las Biblias, emplean diferentes tácticas, maquinan cosas diabólicas. Eso es, y son solapados, eso quiere decir que sus caminos están llenos de rodeos, hacen las cosas con bajo perfil, por debajo de la mesa, por debajo de cuerda, decimos en Colombia, y todo lo hacen para destruir a los demás. Proverbios capítulo 10, versículo 23 nos va a confirmar esto que acabamos de decir, de la diversión en algunas personas practicando el mal. Proverbios 10, 23. El hacer maldades o perversidades es una diversión o un deporte para el insensato. El necio se divierte con su mala conducta, dice otra versión bíblica. Otra versión bíblica dice, goza cometiendo fechorías. La Reina Valera contemporánea dice, Reina Valera contemporánea, el necio se divierte cometiendo maldades. Y la traducción en lenguaje actual, estoy leyendo solo la parte específica de nuestro tema. Traducción en lenguaje actual dice, al tonto lo divierte la maldad. ¿Ven? Que todo lo que uno diga en una charla, conferencia, mensaje o predicación, lo tiene que sustentar con la Biblia. No con lo que uno se imagine o con lo que quiere escuchar la gente. Es con la Biblia. Ahora vamos a ver por qué nos preguntamos, a veces decimos, pero esa persona tiene 30 entradas a la cárcel, o no a la cárcel, a una comisaría de policía, y lo sueltan, no hay justicia, no hay ley, anomia, sin ley. ¿Por qué sale y lo sigue haciendo? Y vuelve y entra, hay 40 entradas allá a la policía, y vuelve y lo sueltan. Eclesiastés 8:11 nos lo dice muy clarito, y voy a hacer mucho énfasis en esto. Por cuanto la sentencia por una mala obra
no se ejecuta enseguida. Por eso el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Se lo digo de otra manera. Teniendo en cuenta que el castigo contra las malas acciones no se lleva a cabo inmediatamente, el corazón de los hombres siempre va a estar dispuesto a hacer el mal. Si no hay castigo, ¿ya? Si el castigo no se lleva a cabo, pues lo sigo haciendo. Pero la Reina Valera contemporánea dice, y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Otra versión dice, cuando el castigo por el delito no se lleva a cabo inmediatamente, el corazón de las personas queda más predispuesto para hacer el mal. Su corazón se llena de razones para hacer lo malo. La versión bíblica Dios habla hoy dice, al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, antiguamente decían el delito, aquí dicen la maldad, porque es lo mismo. Esto provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Y aquí vamos a ver, la Nueva Traducción Viviente dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. No hay peligro. Pero lo peor es que si cometen maldades y no hay castigo, está dando ejemplo. Mire lo que dice otra. Si no existe el castigo, otros se animan a cometer las mismas maldades, claro. Si alguien ve que el otro ya compró carro de alta gama, ya en todos los puentes festivos o feriados se va a viajar, que gasta mucho dinero, que usa ropa de marca, que ya compró un apartamento muy bueno, a punta de la maldad, o sea, del delito, pues otro dice, yo voy a hacer lo mismo. No es que a él no le hacen nada, se lo cogen y vuelven y me lo sueltan. Yo voy a hacer lo mismo. Y así es una bola de nieve. Traducción en lenguaje actual. Por eso es que se ha aumentado el delito en Colombia. Todos los delitos se han aumentado en Colombia. Ahora es que no, con esto no me va a llegar un anuncio de que estoy hablando mal del gobierno o que me van a sancionar o quién sabe qué. No todos los delitos se han aumentado. Traducción en lenguaje actual dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Y terminamos con dos textos. Uno de estos, el primero que voy a mencionar, es una profecía que la mencionó el Señor Jesucristo en Mateo 24:12 para estos tiempos que estamos viviendo, que para mí son los tiempos finales. Ahora, cuando digo tiempos finales, no quiere decir que ya falta una semana para que esto termine y empiece ya el apocalipsis y todo. No. Estos tiempos puede que se demoren unos años, pero que estamos en los tiempos finales, estamos. Es más, los tiempos finales teológicamente se cuentan
desde el día en que murió el Señor Jesucristo hasta nuestros días. Otros dicen que desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Son los tiempos finales, o los tiempos postreros. Bueno, el caso es que estamos viviendo tiempos, como dice la Biblia, peligrosos. Dijo el Señor Jesucristo para estos tiempos, como una profecía, repito, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hemos visto que la maldad se ha multiplicado, no me digan que no. Yo hace 50 años, yo siendo un niño, en la pubertad y esas cosas, yo nunca escuchaba las noticias que escucho ahora. Nunca vi eso. Ni después de adolescente, incluso ni de adulto joven, a mis 20, 23, 21. Yo no vi tanta maldad como hay ahora, la verdad. O sea, yo no veía que violaran a una niña de 6 meses. Hay muchos que dicen, no, pero cuando eso no había la información que hay ahora, que por las redes sociales todo el mundo se entera y los videos y tal. Sí, pero no es que el voz a voz siempre ha existido. Los periódicos sí han existido siempre. Y esas noticias no se veían. Toda esa cantidad de feminicidios diariamente. ¿Qué día se empalaron a un niño? ¿Saben qué es el empalamiento? No les digo porque hace poquito, en estos días, salió una ley que se llama la Ley Ángel. ¿Sabe cuál es la Ley Ángel? La sacaron por un perrito que lo despellejaron vivo y duró como, no sé, unas semanas vivo. Echan perritos en agua hirviendo. He visto perritos que les amarran, les envuelven el hocico con cinta que no pueden abrir la boca y los botan a la calle así. Y otros que les amarran la mano y las paticas y los tiran en la calle. No, hombre, no sean tan chandas, perdónenme. No sean tan castas, eso es muy malo. Y con los humanos ni se diga. Eso van y botan un recién nacido, con pocas horas de nacido, van y lo botan en un basurero, en una bolsa ahí de papel o de plástico. No, las cosas que se ven esto sí le provoca a uno, ¿verdad? Yo sí salgo 2 veces en la semana a la calle mucho, la verdad. 2, 3 veces en la semana, y eso no quiero tener contacto ya con nada ni con nadie. Que sociópata, que asocial o antisocial, me importa un carajo. Estoy buscando vivir en paz, tranquilo, calmado, sosegado, en quietud, pasividad, apacibilidad, serenidad, reposo, descanso, llámelo como quiera, pero en paz. Y nomás saliendo a la calle ya hay problemas. Bueno, esto me sirve a mí también, estos mensajes para lo que emplean los psicólogos, ¿no? La catarsis, purgar mi mente, sacar todo lo que tengo ahí represado, reprimido. Entonces dice que tanto aumentará la maldad. Otra Biblia dice, debido al aumento de la iniquidad, que es lo mismo que la maldad. Otra versión bíblica dice, por la maldad que crecerá constantemente, como está creciendo, el amor de muchos se enfriará. Y no me digan, por favor, porque es que cuando uno habla estos temas así crudos con la realidad,
la gente abre los ojos y dice, uy, no, ¿de qué está hablando? Yo en mi consulta médica a veces le hablo a los pacientes así. Y eso a veces abren los ojos como diciendo, uy, médico, ¿de qué está hablando? Es la realidad. Ya el amor se ha perdido. Mucha gente, no mucha, el 90% no, pero sí un gran porcentaje de personas ya no tienen amor en su interior. Ni por el prójimo, ni por nadie. Escasamente tienen un poquitico de afecto y cariño por su entorno familiar. Pero este texto se tiene que interpretar de dos maneras, o yo le doy dos interpretaciones. El amor de muchos se enfriará. Quiere decir que sí, el amor de las personas se enfría por los demás. Pero también yo lo interpreto como el amor por las cosas de Dios se enfriará. El amor a Dios se enfriará. Por ejemplo, la versión bíblica Dios habla hoy. Dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, hacia los demás seres humanos. Eso ya está ocurriendo. Pero acuérdese, habrá tanta maldad que la mayoría, la interpretación que yo digo que también tiene, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor a Dios, hacia las cosas de Dios. Mateo 22:36 dice algo que nos sirve para entender a la gente que no tiene amor hacia los demás. Mateo 22:36 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo siquiera. Acuérdense que yo doy de lo que tenga dentro de mí. Lo que haya en mi alma yo doy a los demás. Lo que haya en mi mente, lo que haya en mi corazón es lo que yo reparto. Mis acciones o mis hechos, lo que hablo, eso es lo que doy a los demás. Entonces, yo amo a mi prójimo dependiendo de cuánto me amo a mí mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, abundará el pecado por todas partes. Eso es, mejor dicho, para que estoy hablando de Colombia y del mundo, ¿no? Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y la traducción en lenguaje actual dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Eso les pasa ahora hasta en los matrimonios. Se casan, ay, las maripositas en el estómago, ay, es que lo veo y me pongo fría o frío, es que me da taquicardia cuando veo a esa mujer, o la mujer cuando ve al hombre que me da taquicardia y eso, me da taquipnea, o sea, me respiro agitado. A los 6 meses me separaron. Era una cuestión pasional, era un gusto, una atracción física, creyeron que era amor. Pero pienso que el amor de muchos se enfriará por las cosas de Dios. El amor hacia Dios se ha enfriado y por eso viene la apostasía. Y que ya está ocurriendo la apostasía en los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, para terminar. Miren lo que pasa con los que viven practicando la maldad, pero también habla de los justos, o sea, de los que se convirtieron a Cristo en forma verdadera. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, o sea, los oídos del Señor, están atentos a sus oraciones. O sea, está diciendo que el Señor escucha las oraciones de los justos.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está queriendo decir por el contexto que los que hacen el mal, el Señor no escucha sus oraciones. Y se lo voy a confirmar bíblicamente, porque voy a citar varios. La versión bíblica Dios habla hoy dice que Dios está en contra de los malhechores. La Nueva Traducción Viviente dice el Señor, en ese 1 de Pedro 3:12, el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, o sea, no los quiere ni ver. La Biblia de América dice, rechaza a los que practican el mal, rechaza. Pero les voy a decir otra cosa. En toda la Biblia, Dios contra los malvados, contra los que hacen lo malo, contra los que practican el mal, ¿sí? Dice, les voy a decir todos los términos que he encontrado en las 12 o 13 versiones bíblicas que consulto. Dice que Dios rechaza, abomina, detesta, aparta su rostro, aparta su vista. Incluso hay unas Biblias que dicen odia a los que hacen el mal, a los que practican el mal, a los asesinos, a los que tienen sus manos untadas de sangre. Son abominación para él, dicen otras. No, eso dice, mejor dicho, que no los quiere ver ni en pintura. ¿Y saben por qué hago este comentario? Porque es que la mayoría de iglesias dicen, Dios ama al pecador. Eso hay que aclararlo a cuál pecador es que ama. Yo soy pecador, aunque soy convertido a Cristo. Y todos así seamos convertidos a Cristo en forma verdadera, somos pecadores. Continuamos siendo pecadores, pero somos pecadores arrepentidos y que nos arrepentimos cuando cometemos algún pecado. Cuando yo estoy diciendo que Dios abomina, detesta, odia, rechaza, aparta su rostro, son abominación para él los que hacen el mal y que detesta a los pecadores, se trata de los pecadores que no se han convertido, los que no quieren saber nada de Dios. Los que no quieren saber de las cosas de Dios. A eso es que se refiere. Yo hice una predicación hace varios años y les digo, con cierto chiste, es la única publicación que tiene 8,000 vistas, donde hablé que no es cierto que Dios ama a los pecadores. Presenté como 30 o 40 textos para argumentar eso. Y aclaré, porque yo siempre aclaro. Dios ama a los pecadores arrepentidos. Pero a esos pecadores que tienen sus manos llenas de sangre, como dice Isaías, y muchísimos textos, dice que textos del Antiguo Testamento dice que los odia, dice incluso unas versiones. En el Nuevo Testamento también está, porque aquí está diciendo que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, aparta su rostro de los que hacen lo malo, rechaza a los que practican el mal. La traducción en lenguaje actual dice, porque el Señor cuida a los que hacen el bien. Cuida. Traducción en lenguaje actual. Escucha sus oraciones. ¿A quiénes? A los que hacen el bien les escucha sus oraciones, pero está en contra del malvado. Y para darles una muestra de esa predicación que yo tuve, y argumentos por qué dije eso y por qué lo estoy diciendo,
La versión bíblica Dios habla hoy, pueden buscarla en Juan 9:31. Dice, bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Se lo repito, bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. O sea, igual que los textos que leímos de 1 de Pedro 3:12. Aquí en Juan 9:31. Dice que los ojos del Señor están, que los oídos del Señor están atentos a sus oraciones. 1 de Pedro 3:12. Pero está en contra de aquellos que hacen el mal. La traducción en lenguaje actual dice también, el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones, pero está en contra del malvado. Aquí Juan 9:31 dice lo mismo. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, no escucha las oraciones de los pecadores, solamente escucha las oraciones de los justos. Escucha las oraciones de los que hacen el bien. No escucha a los pecadores, quiere decir a los pecadores no arrepentidos. A nosotros, pecadores arrepentidos, sí no escucha. Solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. O sea, a los justos, como decía el primer texto. Cuida a los que hacen el bien, a los que lo adoran y hacen su voluntad. ¿Sí? Entonces, tenemos discernimiento, libre albedrío y voluntad. De nosotros depende qué camino tomamos. Si el camino del bien o del mal. Si escogemos la bondad o la maldad. Si practicamos la maldad, el pecado, o practicamos el bien. Si seguimos siendo inconversos, apartados de Dios, ¿sí? O escogemos seguir a Dios. Eso está en las manos de nosotros. Eso está en nuestras manos. Por eso la Biblia también habla y dice, escoge, ¿qué quieres? Dice en el Antiguo Testamento. Escoge la muerte o la vida. La muerte eterna o la vida eterna. Porque también hay una muerte espiritual eterna, que es lo que llaman la segunda muerte en Apocalipsis. O la vida eterna. Entonces, yo siempre espero es que mis mensajes, mis palabras, los motiven a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, a escudriñarla, como dice la misma palabra de Dios, que tenemos que escudriñarla, profundizar en ella, para encontrar todas estas riquezas, todos estos tesoros que encuentra uno diariamente a pesar de llevar años leyéndola. Pero lo principal es para que no se metan los dedos a la boca de muchos, no todos, aclaro, no todos, pero muchos predicadores que hoy están tergiversando la palabra para sus propios intereses y conveniencias. Intereses y conveniencias monetarias. Entonces, si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video y de pronto con el tema sobre los pecadores, el amor a los pecadores de parte de Dios. A ver si la remasterizo, como dicen por ahí. Que Dios los bendiga.